Bueno, en cuanto al trauma raquimedular, esta puede ser una lesión devastadora, como todos sabemos, para cualquier paciente politraumatizado, asociándose a altas tasas de mortalidad y con una morbilidad significativa, incluso sin tomar en cuenta las secuelas que puede acarrear esta. Más del 70% de las lesiones raquimedulares se acompañan de politraumatismo y la carga socioeconómica que implica una lesión de la médula es muy importante, ¿no es cierto? O muy compleja para esta familia. Existe la necesidad, por lo tanto, de optimizar las recomendaciones del tratamiento de estos pacientes, ¿sí? Entonces, nosotros podemos estar como paramédicos o en la emergencia, entonces siempre debemos aprender a tener presente una posible lesión de la médula, ¿sí? Que les decía al principio, debemos tratar, debe recibir un tratamiento especial este paciente. Una vez que los pacientes son rescatados y estabilizados, el tratamiento de las lesiones raquimedulares incluye una rápida evaluación y caracterización de la lesión para determinar si es necesaria una resolución quirúrgica mediante estabilización y descompresión. Los efectos adversos del reposo prolongado y la evolución de las técnicas quirúrgicas han permitido que se desarrollen tratamientos quirúrgicos efectivos. Pese a ello, los pacientes se encuentran en estado crítico, muchos de ellos, y no existe una guía para priorizar el tratamiento de lesiones múltiples. En estos casos, toma importancia la aplicación del concepto de cirugía de control de daños. Además, existen otros factores que pueden retrasar el tratamiento como son el tiempo de rescate, el estudio y la identificación de las lesiones. Por otro lado, tenemos la disponibilidad de un equipo quirúrgico experimentado también, ¿sí? Entonces, las lesiones pueden ser solamente de la columna vertebral, con o sin compromiso medular. Entonces, cualquiera de las dos, el manejo debe ser especial, ¿sí? En cuanto al trauma múltiple, podemos manifestar que los traumas por arriba de la clavícula representan el 15%, pueden presentar lesión de la columna cervical, ¿sí? Si es grave, recuerden, por arriba de C3, eh, si hay lesión de la médula espinal, puede ser mortal. Otras lesiones asociadas son el traumatismo cráneoencefálico, que se asocian hasta en el 5% en la mayoría de estudios. Con todos estos factores, el cirujano debe tomar la decisión respecto al mejor momento para llevar a cabo la intervención quirúrgica. Pese a, pese a ello, pues no hay unos estudios tan específicos en cuanto al tipo de cirugía que se requiera, ¿no? El objetivo es aprender a manejarlos adecuadamente estos pacientes. Tenemos que, de todas las lesiones de la raquimedulares, en en una serie de estudios se ha detectado que las lesiones de la columna cervical son las más frecuentes, ¿sí? Con un 55%. De columna torácica tenemos el 15%, de la unión toracolumbar el 15% y la unión lumbosacra el 15%. O sea que se debe esta frecuencia más alta en la columna cervical. Bueno, puede deberse por los mecanismos en los cuales se produce el trauma, ya que
entre uno de los cuales, como dice, los accidentes de tránsito constituyen más del 50%. Entonces, dentro de estos mecanismos puede existir lo del, el, el, el rebote, lo que se conoce como el latigazo, en donde eh, la columna cervical, cuando hay un impacto, hay una hiperextensión y puede a ver, por eso la mayor frecuencia del trauma a ese nivel. Ya, esa puede ser una causa, ¿no es cierto? Otra causa es que recuerden que sostiene la cabeza, ¿sí? Sostiene un peso extra y además es muy móvil, ¿sí? Entonces, de ahí viene lo que usted dice, pues el latigazo y todo eso que es doble trauma sería. Uno que sería la aceleración y la otra por desaceleración. Entonces, en cambio, la columna torácica, la columna lumbar, la sacra y la coxigia, pues están más protegidas, como decir, están en lugares casi, no son muy móviles, ¿sí? Está protegida por el tórax, la otra por el abdomen, ¿sí? Y la otra por la cintura pélvica, entonces es un poco más difícil tener esta lesión, ¿sí? Entonces, esa sería el motivo. Otras causas tenemos el buceo en sitios poco profundos o en los famosos clavados que se puede uno lesionar, ¿no es cierto? La columna cervical también. Un impacto con el fondo en una piedra de la cabeza con torsión. Proyectiles por arma de fuego. Factores predisponentes tenemos, esto es importante, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta si el paciente tiene estas comorbilidades como espondilosis de la columna, estenosis congénita del canal medular, hipertrofia de los ligamentos amarillos e inestabilidad de las articulaciones intervertebrales por patologías como artritis reumatoide. Entonces, eso es importante también tomar en cuenta. En cuanto a la anatomía de la columna vertebral, vemos que está formada, ¿cierto?, por 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, y estas que están fusionadas, ¿cierto? 5 sacras y 4 coxigias. El cuerpo de la vértebra representa la transmisión del peso. Los discos intervertebrales, ¿no es cierto? O toda la columna está fijado por los ligamentos longitudinales anteriores y posteriores. También contiene elementos de fijación como los pilares a nivel de las paredes del canal y las articulaciones facetarias, ligamentos y músculos paraespinales son los que le dan también mayor estabilidad a la columna vertebral. En cuanto a la médula espinal, nace o se continúa con la médula oblonga, a cierto nivel del foramen magno, y termina a nivel de L1 en el cono medular, lo que se conoce para abajo como cauda equina. En cuanto a las lesiones, puede ser completa, incompleta o con preservación sacra. Se dice que el trauma raquimedular comienza con lo que se ha denominado lesión primaria. Esta es provocada por la energía del trauma, la cual desencadena una falla biomecánica en las estructuras que estabilizan la columna, es decir, el hueso y los ligamentos. En cuanto a los fragmentos del hueso desplazados y la inestabilidad resultante, provocan a su vez fuerzas que pueden generar una disrupción inmediata del tejido neural o vascular. Entonces, en esta etapa, la magnitud de la lesión de la médula espinal se relaciona con el nivel de energía involucrado. En cuanto a la segunda etapa de la lesión, tenemos la conocida como lesión secundaria.
que sigue a la lesión anterior y es el resultado de los fenómenos locales de isquemia, inflamación, hiperexcitabilidad neuronal y la generación de radicales libres, lo que finalmente lleva a la muerte neuronal, ¿sí? Con las consecuencias devastadoras que sabemos que puede tener el paciente, depende del nivel de lesión. En cuanto a la lesión vascular local, provoca hemorragia, isquemia e isquemia progresiva. La ruptura de neuronas asociada a la incapacidad de la glía de recaptar el glutamato promueven la muerte celular. Además, la pérdida de la barrera hematoespinal permite el paso de citoquinas, péptidos vasoactivos, células inflamatorias que juntos contribuyen a generar edema y un estado proinflamatorio. Durante las horas y los días que siguen, eh, luego viene la muerte celular, que a su vez libera señales de proapoptosis. Todos estos fenómenos diversos generan productos citotóxicos que a su vez también promueven la muerte celular, la muerte de las neuronas. Es decir, se crea un círculo vicioso que va aumentando el daño nervioso. En cuanto a la persistencia de la compresión sobre la médula, agrava la isquemia, el edema y la progresión hemorrágica en la zona de contusión lo hace igual. La médula edematosa es a su vez comprimida circunferencial y longitudinalmente contra la dura madre y el hueso en el sitio de la lesión, y más allá, resultando en el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y el colapso del espacio subaracnoide en múltiples niveles vertebrales. Entonces, todos estos fenómenos contribuyen a daño de las células nerviosas. Entonces, la compresión de la médula espinal contra un canal que ya ha perdido la flexibilidad resulta en mayor presión intraespinal, es decir, como que se produce un síndrome compartimental también a ese nivel, y disminución de la presión de perfusión, lo que genera eh, un- una, una cadena más, un eslabón más de la cadena, ¿no es cierto?, que compromete la irrigación medular. Entonces, por último, sobreviene el shock espinal, ¿sí? Este fenómeno se define como la pérdida completa de la función motora y sensitiva por debajo del nivel de la lesión. Esto siempre va acompañado de pérdida de los reflejos tendinosos profundos y esfinterianos. Clásicamente, la ausencia del reflejo esfinteriano se utiliza como señal de la presencia de shock espinal, en el que se impide realizar pronósticos neurológicos. Por otro lado, la recuperación del reflejo es el aviso de que el shock ha terminado. En ese momento, la persistencia de la pérdida de la función motora y sensitiva significa que estamos frente a una lesión medular completa. Entonces, en cuanto a la evaluación clínica, es importante valorar los tractos, ¿no es cierto? El cortico espinal, el tracto espinotalámico y las columnas posteriores, ¿sí? Los cuales lo podemos examinar a través de contracción voluntarias o involuntarias. El espinotalámico se examina a través de un piquete de la piel y las columnas posteriores mediante vibraciones del diapasón. El examen sensorial debemos tomar en cuenta los dermatomas, ¿no es cierto? Los dermatomas no son nada más y nada menos que eh, la zona de la piel que está innervado, que innerva tal cual nervio, ¿cierto?
Es importante tener un conocimiento básico de qué dermatoma está afectado para saber nosotros a qué nivel está la lesión de la médula espinal. Tal como podemos ver aquí, los músculos claves son, es otra forma de valorar, ¿no es cierto?, a través de los miotomos. Aquí tenemos los músculos claves, el deltoides, por ejemplo, que es inervado por el C5, los extensores de la muñeca por C6, el extensor del codo por C7, el extensor del dedo medio por C8, el abductor del meñique por T1, flexor de la cadera por L2, extensor de la rodilla L3, la dorsiflexión del tobillo L4, la extensión del primer dedo del pie L5 y la flexión de los plantares del tobillo S1. En cuanto a la escala de gradación del músculo sensorial, tenemos 5 grados, excepto los resultados del examen. Tenemos un grado 0 si la parálisis es total, grado 1 si hay contracción visible y palpable, grado 2 si hay movimiento completo y eliminando la gravedad, 3 movimiento completo contra la gravedad, 4 movimiento completo pero con disminución de la fuerza y 5 es normal. NE no examinable. En cuanto a la clasificación de Frankel, la valoración del daño neurológico se lo denomina en letras, ¿no es cierto? A, B, C, D, E. A, parálisis sensitiva y motora. B, parálisis motora con conservación de la sensibilidad. C, sensibilidad y función motora presentes pero no útiles. Tenemos la D, sensibilidad y función motora presentes y útiles. Y la E, sensibilidad y función motora normales. En la E estamos ante un estadio normal. Aquí podemos, de lo que ya hablamos algo, ¿no es cierto?, del shock espinal o shock medular comparado con el shock neurogénico. Entonces, el shock neurogénico, hay alteración de las vías simpáticas descendentes de la médula espinal, hay pérdida del tono vasomotor y pérdida de la inervación simpática, como corazón, por ejemplo, va a haber bradicardia, vasodilatación visceral, acumulación de sangre intravascular e hipotensión. En cambio, en el shock medular va a haber flacidez y pérdida de los reflejos post lesión, carente de función, y durante este estado va a ser variable. Pueden haber efectos en otros órganos como hipoventilación si la lesión es a nivel de C3 a C5, ¿cierto? Puede haber paciente con una posible lesión medular, no deberíamos descartar una lesión de un órgano intraabdominal, ¿cierto? Pero estos pacientes es difícil valorar porque puede haber anestesia a nivel del abdomen. Se convierte en no valorable. Entonces, esta clasificación de ELME va a dar el nivel segmento más caudal, más función del sistema nervioso. Nivel sensorial, nivel de preservación parcial, cuadriplejía, paraplegia y nivel óseo. La gravedad, paraplegia incompleta, paraplegia completa, cuadriplejía incompleta, cuadriplejía completa. La lesión incompleta, cualquier sensación o preservación sacra.
Los síndromes medulares, tenemos el síndrome medular central, que hay pérdida del poder motor, especialmente en las extremidades superiores. Hay grados variables de pérdida sensorial. Va a haber hiperextensión con estenosis, una posible causa vascular, un pronóstico ser bueno. Síndrome medular anterior se va a presentar como paraplegia, pérdida sensorial disociada, pérdida de la sensación al dolor y temperatura. Causa puede ser un infarto medular. Pronóstico, en este caso, es malo. Otro síndrome está el de Brown-Sequard. Va a haber pérdida motora ipsilateral, la lesión, pérdida de la propiocepción, pérdida contralateral de dolor y temperatura. Son frecuentes las variaciones y la posible causa es la infección de la médula. En cuanto a la morfología, puede ser fracturas, luxaciones, lesiones penetrantes, estables o inestables. Entonces, en un paciente politraumatizado con posible lesión raquimedular, el manejo inicial siempre hay que tener eh, presente que todos los pacientes con evidencia radiológica de lesión y con déficit neurológico deben ser considerados como poseedores de una lesión inestable, ¿sí? Por lo tanto, hay que tratarlos de una manera especial. En cuanto al mecanismo de la lesión, tenemos por sobrecarga axial, eh, flexión forzada, ¿no es cierto? Cualquiera de estas extensiones, rotación, flexión lateral o distracción. La luxación atlanto-occipital presenta en un 19%. El mecanismo es flexión y distracción. Causa destrucción del tallo cerebral más apnea. Puede presentar alteraciones neurológicas graves, por ejemplo, el síndrome de sacudida del bebé. Fractura del atlas presenta en el 5%, 40% puede estar asociado a fracturas del axis. Hay que considerar dentro de las fracturas del atlas la fractura de Jefferson, que es una fractura por estallamiento. Las posibles causas: sobrecarga axial, ruptura de ambos anillos, desplazamiento de las masas laterales. El diagnóstico puede ser radiografía C1, C2 con boca abierta, o a su vez con tomografía o resonancia magnética. La subluxación rotatoria de C1, frecuente en niños, eh, puede provocarse por trauma, por artritis reumatoide, también por tortícolis. El diagnóstico se puede realizar con un estudio radiográfico con proyección de la odontoides, con la boca abierta. En cuanto al tratamiento, hay que inmovilizar. Las fracturas de axis, el 18% se pueden presentar de todas las fracturas de la columna. La fractura de odontoides puede presentarse hasta en el 60%. El diagnóstico lo podemos realizar con rayos X de la odontoides con boca abierta o con tomografía. Las fracturas del axis eh, es cuando se fracturan varios elementos posteriores. Aquí viene la fractura del ahorcado,
donde hay fractura de las facetas interarticulares que se ha observado en todos los pacientes ahorcados. Estas fracturas se pueden presentar en el 20% debido a una extensión forzada. El tratamiento es la inmovilización. Pueden haber variaciones, ¿no es cierto?, de fracturas del cuerpo, de las masas laterales, pedículos o las láminas del axis. Las fracturas o luxaciones y luxaciones de C3 a C7. C3 son un poco comunes. La C5 suele ser la que más fractura y también pueden haber lesiones como subluxaciones entre C5 y C6. El patrón de la lesión puede ser lesión del cuerpo, subluxación de los procesos articulares, fractura de las láminas o fractura de los procesos espinosos. Una luxación facetaria unilateral en el 80% de pacientes o la luxación bilateral se presenta en más del 16%. En cuanto a las fracturas de columna torácica, son frecuentes las lesiones en cuña por compresión o acuñamiento pequeño, lesiones por estallamiento, por compresión axial vertical y también van las fracturas de chance. Son fracturas de las partes anteriores del axis sobre la columna vertebral. Las fracturas de la unión toraco-lumbar, nivel de T11, L1, por hiperflexión o rotación agudas, suelen ser fracturas inestables, pueden ser provocadas por caídas de altura o por el cinturón. Fracturas del conus medularis, disfunción vesical es frecuente en los pacientes y disfunción intestinal. Va a haber una disminución de la fuerza y de la sensibilidad de las extremidades inferiores. Entonces, cuando haya esto, podemos sospechar en esta lesión. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto? Las normas para el manejo de pacientes traumatizados con sospecha de lesión, columna tóraco-lumbar. La presencia de paraplegia o pérdida sensorial en el tórax, abdomen, debe hacer sospechar inestabilidad espinal. Pacientes despiertos, alertos, sobrios, neurológicamente normales y sin dolor de la columna torácica o lumbar, se deben inspeccionar y palpar toda la columna. Si no hay equimosis sobre las apófisis espinosas ni crepitación a la palpación, es muy poco probable una fractura inestable. Pacientes que tienen dolor de la columna y crepitación a la palpación, acompañados de déficit neurológico, alteraciones del nivel de conciencia o, o hay sospechas de intoxicación. Estos pacientes se debe obtener radiografías AP y lateral de toda la columna toracolumbar. También debería obtener una tomografía con intervalos o con cortes de 3 milímetros de las áreas sospechosas identificadas en la radiografía simple. Todas las imágenes deben ser de buena calidad y deben ser interpretadas por un médico con experiencia antes de tomar la decisión de retirar las medidas de precaución sobre la columna. Si se detecta o sospecha una lesión de la columna, se debe pedir consulta por un médico especialista. Las fracturas lumbares
signos radiológicos son similares a los de las fracturas torácicas y también puede haber la fractura de la cola de caballo. Las lesiones penetrantes hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Mediante la anamnesis, pueden ser por proyectiles por arma de fuego, que es lo más frecuente. Cuanto a la evaluación radiológica, tenemos la columna cervical. En cuanto a las indicaciones, en pacientes politraumatizados, dolor en el lado medio del cuello, alteraciones del nivel de conciencia, dolor a la palpación, siempre debemos buscar puntos dolorosos a nivel de la columna cervical, sobre todo en la región posterior. Sí. Siempre esta valoración hay que hacerla en emergencia. Hay que valorar el déficit neurológico dentro de la escala de como de Glasgow. Sospecha de intoxicación. Siempre las radiografías laterales y las anteroposteriores son necesarias y la proyección con la boca abierta para ver fracturas de odontoides. Las tomografías, como ya manifestamos anteriormente, se recomiendan con cortes de 3 milímetros en la zona afectada. O también la resonancia magnética son exámenes muy adecuados para realizar este tipo de valoración. Esto es importante. Si antes de considerar normales las radiografías y retirar el collarín cervical, debe ser revisada la serie completa de la columna cervical por un médico con experiencia en la correcta interpretación de todas las proyecciones. Entonces, pacientes con dolor en cuello deben sospechar fractura de columna cervical. También están indicadas las proyecciones en flexión y extensión para detectar inestabilidad oculta o la estabilidad de una fractura ya diagnosticada. O también lo otro, la inestabilidad sin fractura. La resonancia magnética está indicada en pacientes con déficit neurológico, ya que detecta la lesión por compresión de tejidos blandos. Se puede determinar también un hematoma epidural, una hernia de disco, contusiones de la médula espinal, lesiones ligamentarias, especialmente los ligamentos paraespinales. También se puede realizar una mielografía con tomografía, compresión en caso de una compresión medular aguda o un hematoma epidural o una hernia de disco. En cuanto a la columna torácica y lumbar, la radiografía simple AP y lateral nos van a ayudar muchísimo. ¿Sí? Si ahí se detecta alguna alteración, pues está indicado realizarse una tomografía o a su vez una resonancia magnética. Lo que debemos siempre tomar en cuenta son los lineamientos verticales de los pedículos, las distancias entre estos y ver si no hay acuñamiento. En las RX laterales nos ayuda mucho a detectar subluxaciones, fractura por compresión o fracturas de channel. La tomografía nos ayuda a detectar lesiones de los elementos posteriores.
Ya, el manejo general, pues, es la inmovilización. Entonces, todo paciente debe ser inmovilizado. Por eso es que es importante trasladarlos en camas o camillas duras, camillas de transporte duras, con un collar cervical duro también. Y no quitarlo, pues, mientras no se haga todos los exámenes y se descarte la lesión de la parte ósea, o sea, toda la columna o de la médula espinal. Entonces, es importante, hay chalecos también que se puede colocar para evitar las movilizaciones innecesarias. El paciente debe estar en posición neutra, no intentar reducir una deformidad. Los niños pueden presentar tortícolis. En ancianos hay que tomar en cuenta las enfermedades degenerativas, por lo tanto los huesos son mucho más frágiles, ¿no es cierto? Como les decía, es importante utilizar tablas rígidas, tablas largas, con cinturones de seguridad en la columna, ¿no es cierto? Y a todo nivel debe estar estabilizado el paciente. Ya, en, cuando los traslados ya son largos, más de 2 horas, debemos tomar en cuenta la formación de úlceras, debido a que son tablas rígidas, tablas duras. Los movimientos de rotación segura se requiere de 4 personas, ¿cierto? Para hacer un rolling a un paciente, seguro mínimo 4 personas. Entonces, siempre el más experimentado debe realizar, debe hacer de jefe, de líder, ¿sí? De la movilización. Es importante colocar los líquidos intravenosos, ¿no es cierto? Eh, Debido a que puede tener el paciente lesiones asociadas y dar origen a un shock hipovolémico, puede estar acompañado de un shock neurogénico. Es importante el uso de vasopresores, así como la fenilefrina, dopamina o epinefrina. Y siempre debes eh, tener un monitoreo constante de ese paciente, incluso un monitoreo invasivo. ¿Qué significará este monitoreo invasivo? ¿Qué dicen? Entonces, en cuanto a los medicamentos, se puede utilizar la prednisolona, la metilprednisolona, si las primeras 8 horas, y dentro de las primeras 8 horas. La dosis son 300 miligramos por kilo de peso. Vamos a pasarla en 15 minutos. Y luego infusión continua, podemos pasar 5,4 miligramos por kilo de peso por hora. Entonces, antes de las 3 horas se puede administrar, si el paciente viene antes de las 3 horas, se puede administrar durante las primeras 24 horas. Si él llega de 3 a 8 horas después de la lesión, se debe extender el tratamiento por 2 días, ¿sí? En cuanto al traslado, como se les decía al inicio, debemos siempre estabilizarlo, estabilizar las fracturas y estabilizar al paciente, ¿sí? Tenga todos los cinturones de seguridad, piernas, brazos, cuerpo, ¿sí? Con estos cinturones están unidos a la camilla. Y estabilizarlo en un hospital general y luego referirlo a un hospital de especialistas. De ahí con todo el protocolo, ¿no es cierto? Interconsulta telefónica, los líquidos intravenosos, ya podemos administrar las primeras dosis de metilprednisolona. Si está grave, pues se puede hasta intubar el paciente.
En cuanto a las indicaciones para la cirugía descompresiva, tenemos dos situaciones. Una compresión de estructuras nerviosas como la médula espinal o las raíces espinales, inestabilidad espinal que requiere fijación mediante instrumentación como artrodesis o ambas cosas, o pacientes con déficit progresivo, dolor radicular, subluxación facetaria. Aquí tenemos un ejemplo de una fijación, ¿no es cierto?, con un tutor, pero esto lo han hecho a la antigua, está con cerclaje, ¿sí? Cerclaje en la parte superior y dos cerclajes en la parte inferior. Por lo general ahora pues ya es más moderno, hay unas barras estabilizadoras y todo se hace con tornillo. Hay dos abordajes, un abordaje posterior, y, que es este, ¿no? Y ahí también hay el abordaje anterior. Abordaje anterior pueden hacer por vía transabdominal o también por vía preperitoneal, por el espacio preperitoneal. Esta es la última moda que están haciendo, o las últimas tipos de cirugías, evitando pues penetrar la cavidad abdominal. Entonces, eso es todo. Si hay alguna pregunta. Bueno, es importante también esto del manejo prehospitalario, abordar un poquito más en cuanto al manejo del trauma raquimedular, pues este debe empezar en el lugar del accidente, en el lugar de los hechos. Se debe seguir los protocolos del TLS. Estos incluyen la estabilización completa de la columna frente a cualquier sospecha de lesión, incluyendo el collar cervical, la tabla espinal e inmovilizadores laterales, que es lo que se utiliza actualmente. La movilización en bloque de lesionado, el soporte de la vía aérea, soporte de la perfusión, debido a que hay periodos breves de hipotensión que han demostrado tener efectos negativos en, en resultados a largo plazo. Una vez estabilizados los pacientes con trauma raquimedular, deben ser rápidamente trasladados a un centro con las capacidades necesarias para resolver este tipo de lesión. Es decir, un neurocirujano. El traslado debe ser precoz antes de las 24 horas a un centro especializado, lo que ha demostrado mejores resultados a largo plazo. Los medios, perdón, los medios de transporte incluyen avión, helicóptero, cierto medio de transporte aéreo y terrestre sí son seguros, pero eh, por el tiempo, pues, que es oro en estos casos, es mejor por transporte aéreo. Tenemos de las lesiones completas y las incompletas. La incompleta puede ser sensitiva o motora. En la completa no hay preservación de la función motora ni sensitiva en los segmentos. En la sensitiva incompleta hay preservación de la función sensitiva, pero no de la motora, especialmente en los segmentos distales. En la motora incompleta se preserva la función motora en los segmentos sacros más caudales durante la contracción anal voluntaria y el paciente cumple con todos los criterios de lesión sensitiva incompleta. Es decir, función sensitiva preservada en los segmentos sacros S4, S5,
con presencia de la función motora en más de 3 segmentos por debajo del nivel motor ipsilateral en cualquiera de los lados del cuerpo. A esto tiene una variante que es la escala de deficiencia de Asia. Entonces ellos dividen A, B, C y D. La D, la E, la E es un paciente normal, ¿no es cierto? Tiene todas las funciones normales, tanto la sensitiva como la motora. La D, la motora incompleta. La C, la motora incompleta. La B, la sensitiva incompleta. Y la A es la completa, ¿sí? Como ya dije, ambas funciones están afectadas. Entonces, hasta ahí quedaríamos.